Ya. Hola a todos. Voy a presentar este paper que es del doctor Jacobino, que me pareció bien interesante. Yo tenía ganas de presentar un caso clínico en esta ocasión, así que encontré este paper y quise presentarlo. Bueno, se llama neuropatía vestibular de la rama superior aguda bilateral. Y bueno, primero nos habla de que los síndromes vestibulares agudos en el fondo son el resultado de un input vestibular asimétrico por causa periférica, en el fondo por el nervio o afectación del nervio del laberinto, y que una de las principales causas son la neuritis vestibular, causas autoinmunes o virales como sabemos, y que lesiones contralaterales sean en el 1 o 4% de los pacientes, algo bien infrecuente, y cuando hay un daño vestibular agudo, de forma bilateral, lo que más se asocia es que es por ototoxicidad, como la gentamicina. Eh, el caso es un hombre de 68 años que tenía una infección respiratoria alta y que una semana después presentó un cuadro de vértigo que se instauró en cosa de minutos y que fue resolvió rápidamente al día siguiente, pero se presentó con ataxia y con oscilopsia, eh, sin problema en la audición. Se hizo un escáner que salió normal y al examinarlo solamente no tenía nistagmo espontáneo, seguimiento normal, pero sí lo que tenía es un nistagmo upbeat espontáneo cuando se eliminaba la fijación. El hit que mostraba un hit positivo bilateral. La prueba calórica, en la estimulación bitermal, se ve que hay una arreflexia bilateral, tanto a 30 como a 44 grados, y que hay respuestas residuales ya con 20 grados. Se le hizo un B-hit también, que vemos acá, que muestra que en el canal posterior hay unas ganancias normales, mayor a 0,7, en cambio en el anterior y horizontal hay muchas sacas correctivas con una ganancia muy disminuida. Al paciente también se le hicieron CVEMP, que vemos acá, que nos muestran que el CVEMP está normal con la respuesta esperada, en cambio el OVEMP está prácticamente plano, o sea, no hay respuesta, lo que nos habla de indemnidad del nervio vestibular, del sáculo en el fondo, o sea, nervio vestibular inferior, y en cambio afectación del urículo, el nervio vestibular superior. El, al paciente se hizo un estudio extenso serológico buscando hartos virus, hepatitis, Epstein-Barr, herpes, etcétera, etcétera. Estudio de síndrome paraneoplásico, incluso estudio autoinmune con anticuerpos anticocleares, todo negativo. El paciente se mantuvo en controles al mes, ya el paciente presentó un BPPB del canal semicircular posterior derecho, que se manejó con maniobras de Epley, se mantuvo en controles. A los 6 meses volvió a presentar otro BPPB del canal izquierdo, que también se manejó, y ya al año el paciente tenía mucho menos síntomas, no tenía síntomas en reposo o en movimiento de baja velocidad, pero sí a la alta velocidad o corriendo. Entonces, este caso, que es bien interesante, primero nos hace plantear que la hipofunción vestibular bilateral se caracteriza por dos características clínicas. Primero, inestabilidad en la marcha, y segundo, oscilopsia, que es muy incapacitante. Para diagnosticar esto es importantísimo la evaluación objetiva del BOR, usando test de laboratorio. En este caso, para pensar de que este diagnóstico se debió a una neuritis vestibular bilateral, primero se confirmó por una ausencia de una lesión central, ausencia de problemas auditivos, y sin la historia de exposición a ototóxicos. Entonces, lo que se propone es que el caso es mejor explicado como una neuritis vestibular por las características clínicas de cómo se produjeron el patrón clínico y, y porque también eran afectación de los nervios vestibulares superiores, que es el nervio más frecuentemente afectado en una neuritis vestibular. Eh, las características clínicas nos hablan de que es una neuritis vestibular concomitante en el fondo y no secuencial por tres características. Primero, porque no había una historia de afectación unilateral seguida por la afectación contralateral en ese orden, sino que es simultánea, dado que no se dio el típico cuadro de vértigo intenso, mareo, como se da en la neuritis vestibular, sino que como era una afectación simétrica,
el vértigo fue muy poco importante, era leve y duró muy poco además. Entonces no se alcanzó a ver esta asimetría en el input vestibular, como mencioné al principio, como se da en los síndromes vestibulares agudos. Segundo, el examen físico no era el de una neuritis vestibular unilateral inicialmente y que después se podía agregar el de la contralateral, sino que debería ser un nistagmo horizontal, torsional, sino que aquí se dio este nistagmo upbeat. Si hubiera sido una neuritis vestibular secuencial, primero habría tenido este nistagmo horizontal torsional y luego habría presentado un nistagmo horizontal y torsional hacia el otro lado, lo que se llama el fenómeno de Becherel. En cambio, presentó este nistagmo upbeat que se produce porque como están indemnes el sáculo y el canal posterior, en el fondo hay la actividad neural de reposo, en la actividad neural de reposo hay una preferencia por la excitación del canal posterior, lo que produce un movimiento upbeat por ser un canal vertical, y como los dos canales son simétricos, en el fondo se cancela el componente roll torsional el estímulo simétrico de ambos canales. Y finalmente, el paciente sufrió un BPPV de los dos lados, lo que también es una complicación relativamente frecuente, 16% de una neuritis vestibular del canal superior, del nervio superior. Esto, como recordarán, se teoriza que se produce por un daño de la membrana otolítica que es producto de la neuritis vestibular, que facilita que se desprendan los otolitos. La rehabilitación vestibular en estos casos de daño bilateral el resultado es muy variable y en este caso fue bien pobre. Como conclusión, lo que se menciona es que la neuritis vestibular sí se puede presentar de forma bilateral y brusca. Se caracteriza por los dos componentes principales clínicos, que son la ataxia severa y la oscilopsia, y que la pérdida de la función calórica por sí misma no es suficiente para hacer el diagnóstico, sino que se necesitan otros elementos objetivos para hacer el diagnóstico, como el VHIT y el VEMP. Eso. Gracias.